Cordial saludo, mi nombre es Alexander Arteaga Morales, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En este momento me encuentro en el curso Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal. Pertenezco al grupo número 88. La idea es realizar un video correspondientes a las evidencias de auditoría según la NIA correspondiente. En estos momentos, pues vamos a iniciar con los procedimientos de auditoría para obtener una evidencia en la NIA 500. Procedimientos que deben tener en cuenta el contador al obtener evidencias de auditoría suficientes y adecuadas. Dentro de los procedimientos tenemos inspección, confirmación, reejecución, observación, recálculo, procedimiento analítico y indagación. Inspección. La inspección implica que el contador examine los registros o documentos, ya sea de origen interno o externo de la entidad, y asimismo que realice un examen de los activos. Observación. Es importante que el contador esté presente ante las actividades de la empresa y el desarrollo del objeto social de la misma, con el fin de verificar la manera como se llevan a cabo los procesos. Confirmación externa. La evidencia del auditor se puede obtener a través de terceros. Dicha evidencia puede ser soportes físicos o electrónicos de los movimientos realizados con la empresa. Recálculo. El contador debe realizar nuevamente un cálculo matemático frente a los rubros y saldos del estado financiero. Reejecución. Este proceso implica que el contador ejecute nuevamente un proceso o control realizando por parte del control interno de la entidad. Proceso analítico. El contador debe evidenciar según su experticia y conocimiento técnico la realización que existe entre los datos financieros y no financieros de la empresa. Indagación. La indagación es una buena herramienta para obtener información verbal o escrita sobre las condiciones de la empresa. Tipos de evidencia de auditoría NIA 501. La NIA 501 se centra en la obtención de evidencias de auditoría suficiente y apropiada en áreas específicas como inventarios, litigios y reclamaciones. Dentro de los tipos de evidencias tenemos evidencia física, inspección de activos físicos, evidencia documental, revisión de documentos y registros, evidencia testimonial, declaraciones de terceros y evidencia analítica, comparaciones y análisis de datos. Como observación tenemos, las normas establecen que el auditor debe evaluar la confiabilidad de la evidencia obtenida en estas áreas críticas. Luego nos vamos para las características de evidencia de auditorías en las NIA 500, donde digamos lo aquí son las confirmaciones externas. La NIA 500 es una norma internacional de auditoría que establece los procedimientos y confirmación externa en el cual el auditor debe llevar a cabo para obtener evidencias confiables en auditorías de estado financiero. Esta norma debe ser interpretada conjuntamente con otras normas internacionales de auditorías. Por otro lado, tenemos los objetivos de la NIA 500, en donde el auditor utiliza procedimientos de confirmación externa. En donde el objetivo principal es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencias de auditorías. Las vigencias que se manejan en la NIA 500 es aplicables a las auditorías EEF correspondientes
a los balances generales de los estados de resultados y estados de flujos del efectivo, teniendo en cuenta los periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del año 2009. Dentro de las características de evidencia, auditorías y NIA 500, en confirmaciones externas tenemos definiciones. La NIA 505 define la confirmación externa como la evidencia obtenida de la auditoría mediante una respuesta directa escrita de un tercero, la parte confirmante, dirigida al auditor en formato papel, en soporte electrónico u otro medio. También encontramos los requerimientos. Los requerimientos establecidos por la NIA 505 incluye la determinación de la información que debe confirmarse o solicitarse, la selección de la parte confirmante adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación, el envío de las solicitudes a la parte confirmante, la evaluación de la fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación, la realización de los procedimientos de auditoría adicionales para resolver dudas sobre la fiabilidad de las respuestas y la evaluación de la evidencia obtenida. Cordial saludo, mi nombre es Viviana Hernández Tique, voy a hablar sobre la NIA 530, muestra de auditoría. Bueno, esas son las normas que proporcionan los lineamientos del uso de los procesos de muestreo que se dan en la auditoría y demás medios de la selección de las partidas para reunir las evidencias en la auditoría. Tiene como objetivo proporcionar la base razonable para así poder extraer la conclusión que se hace de una población de la que se va a realizar la muestra. Sus métodos a utilizar es por selección aleatoria, que es por medio de los números aleatorios, selección sistemática, que es el número de unidades del muestreo de la población, entre el tamaño de la muestra para presentar el muestreo. La selección en bloques, la selección de bloques de las partidas contiguas de la población. Y muestreo por unidad monetaria, pues la selección por el valor ponderado en el que el tamaño de la muestra la selección y evaluación dan la conclusión en monto monetario. Para la NIA 540 de auditoría de estimaciones contables, esta es una guía para auditar la estimación contable en los estados financieros. Esta tiene como objetivo la identificación de los riesgos erróneos, en la que evalúa los controles internos, obtiene la evidencia de las estimaciones contables que son razonables. Situaciones en las que se requiere una estimación contable. Una de ellas es la obligación por garantía, la provisión de inversión, costos de litigios y sentencia judicial y resultados de los contratos a largo plazo. En la NIA 510 se encarga de auditoría en los saldos de apertura y la NIA 520 de procedimientos analíticos. La NIA 510 es la que establece los lineamientos para los saldos de apertura en los encargos iniciales de la auditoría. En la NIA 520, estas hacen la definición de los procedimientos analíticos usados para la información financiera. La NIA 510 tiene como objetivo tener la evidencia de los saldos de apertura que están reconocidos y presentados de manera correcta. Es la que identifica y evalúa los errores materiales que afectan a los estados financieros. Se aplica cuando los estados financieros fueron auditados. El auditor evalúa las políticas que se aplican de manera consistente. Si no se tiene suficiente evidencia, se determina el efecto de su opinión. En la NIA 520 tenemos que es realizada por medio del análisis de las relaciones razonables entre los datos que son financieros y los que no lo son. Y define el procedimiento analítico como lo son las evaluaciones de los estados financieros.